Para decir que votaré a favor del proyecto que somete a nuestra consideración. Me parece que la manera en la que aborda el tema justamente de la antinomia entre los artículos 26 y 27 de la Constitución del Estado de Morelos, en el que, como ya fue dicho anteriormente, en el primero se prevé un plazo de separación del cargo, en el caso que nos interesa, de los presidentes municipales que quieran contender para ser diputados locales 180 días, en tanto que el artículo 27 establece un plazo de 90 días. Es cierto que desde antes de la reforma, este párrafo tercero del artículo 26 existía casi en sus términos y establecía el mismo plazo que el artículo 27, es decir, 90 días de separación, que es en abril de este año que se publica la reforma por parte del Congreso local, que modifica el 26 para subir el plazo a 180 días, más no se ocupa de modificar el artículo 27 o tomar alguna otra disposición en su calidad de constituyente local. Por ende, es cierto que estamos realmente ante el caso de una antinomia de dos normas que tienen igual vigencia, con disposiciones contradictorias, y la propuesta del ponente en el sentido de hacer una lectura pro persona y la comparto plenamente. En cuanto a las categorías y las reglas que establece la legislación de Morelos para la separación del cargo, es cierto que desde siempre esta entidad se ha caracterizado por tener reglas diferenciadas y estimar, por ejemplo, que los diputados locales no tienen la obligación de separarse del cargo si van a postularse para desempeñar algún otro cargo. Al estimar y únicamente de que no deben de utilizar recursos humanos y recursos materiales en sus actos de campaña. Y esta misma lógica propia del Estado de Morelos aplica en consecuencia para los síndicos y los regidores, ya que me parece además que el artículo 26 en su fracción tercera es muy claro cuando establece quienes ocupen un cargo de dirección en los gobiernos federal, estatal o municipal, y comparto que en efecto síndicos y regidores no tienen el cargo de dirección, como es el caso de los presidentes municipales. Estas razones me llevarán a votar a favor de su propuesta. No sé si hay alguna intervención en el juicio ciudadano 1149. Y si no, en el recurso de apelación 623. Magistrado José Luis Vargas. Muchas gracias, magistrada presidenta. Efectivamente, el siguiente asunto que quiero comentar, que someto a su consideración, es el recurso de apelación 623, que tiene que ver con las reformas efectuadas en el 8 de septiembre por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto al reglamento de fiscalización. Sin duda es un asunto de la mayor relevancia y quisiera antes que nada decir que las propuestas que someto a su consideración son producto de muchas horas de deliberación, no recientes, sino a lo largo de los últimos meses, que tienen y que encuentran coincidencia con los recursos promovidos durante el desarrollo de los procesos electorales que recientemente concluyeron de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. Y precisamente esa deliberación que ha implicado pues ya la resolución de muchos juicios en lo individual, ya se ven y se procuran aquí ver plasmados. Y hay que decirlo, eso también ha implicado pues un cambio de varios de nosotros, incluyéndome, en torno a ciertas perspectivas y criterios jurídicos que hemos venido pues afinando a partir de una rica deliberación por parte de todas las magistradas y magistrados que integran esta sala superior. Quisiera referirme en particular a los aspectos que en el proyecto se consideran fundados por parte
de los actores que impugnan, los partidos políticos que impugnan, y también, por supuesto, de ciertos ciudadanos que se suman a esta impugnación. Y lo primero que diría es que respecto a la derogación de los numerales 2 y 4 del artículo 35 del reglamento de fiscalización, que es lo que tiene que ver con el sistema de contabilidad en línea, se considera que el Consejo General del INE de manera indebida suprime dichas disposiciones, las cuales desarrollaban algunas características contempladas por la ley respecto al sistema de contabilidad, como las que se refiere a que debe reconocer la naturaleza jurídica de las operaciones realizadas por los partidos políticos con terceros en términos de las disposiciones civiles y mercantiles, y que deben de reflejarse un registro congruente de cada operación que genere derechos y obligaciones. Lo anterior porque la responsable suprime indebidamente del reglamento las características exigidas por el artículo 60 de la Ley General de Partidos Políticos, el cual reproduce de manera textual esas características. Por tanto, se debe mantener la obligación de que el referido sistema tenga como mínimo las especificidades comprendidas en ley. La segunda cuestión que también se considera fundada es lo que tiene que ver con el reglamento la publicidad del reglamento de fiscalización. En el proyecto se propone considerar que la responsable indebidamente suprime del numeral 1, artículo 41 del reglamento, la obligación de publicar en el Diario Oficial de la Federación el manual de contabilidad, la guía contabilizadora y el catálogo de cuentas. Si se recuerda, eso fue uno de los asuntos álgidos que tuvimos que resolver en torno a los procesos electorales que acaban de concluir. Y me parece que si bien en el artículo 43 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ya se contempla la obligación de referencia, también lo es que una lectura parcial o indebida de la señalada disposición podría conducir a la inexacta conclusión de que las publicaciones de los instrumentos de referencia puedan quedar a la consideración o libre albedrío de la autoridad electoral, precisamente porque en esas previsiones se contempla un supuesto que faculta al Consejo General del INE a determinar cuáles de sus acuerdos que no sean generales deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Aquí yo insistiría que puede ser de más la obligación de publicar en el Diario Oficial, pero creo que en torno a uno de los aspectos esenciales que exige la validez de las normas jurídicas y su aplicación es precisamente el de la publicación de dichas normas. El tercer aspecto que también se considera fundado es la prohibición de la propaganda que oferte algún beneficio, en particular lo que tiene que ver con el artículo 146, cuarter, párrafo primero y segundo del reglamento de fiscalización. Se considera aquí que el Consejo General del INE se extralimitó en el ejercicio de sus atribuciones reglamentarias al prohibir que en el artículo 143 párrafo primero y segundo del reglamento de fiscalización, la entrega de cualquier tipo de propaganda en la que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato en especie o efectivo. Ello porque la responsable incorpora en el reglamento una hipótesis que está reservada, a mi modo de ver, al legislador ordinario sobre qué pueden o no hacer los partidos políticos y candidatos independientes durante los procesos electorales, así como las consecuencias que se generarían en caso de ser inobservada dicha disposición. Como señalé al principio de mi intervención, este es uno de los apartados que pudimos conocer de manera concreta en el diverso juicio de revisión constitucional 388-2017 y sus acumulados. En ese sentido, tomando en cuenta los criterios adoptados por esta Sala Superior sin pasar por alto la legislación aplicable,
Se propone modificar el párrafo primero del artículo 146 quater para armonizarlo con el contenido del artículo 209 numeral 5 de la LEGIPE, así como el numeral 2 del mismo precepto, en particular respecto de los efectos de precisar que este tipo de gasto, el que se refiere a lo que tiene que ver con este tipo de publicidad, están prohibidos, pero al mismo tiempo, al beneficiar a campañas electorales, estos deben sumarse al total de gastos de campaña que corresponda. Insisto que este aspecto es fundamental porque lo único que aquí se hace es hacer la adecuación para que el artículo 143 básicamente tenga el mismo contenido del artículo 209, que fue lo que el legislador ordinario estableció para efectos de qué es lo que debe estar regulado y lo que debe estar prohibido, así como permitir a la autoridad administrativa en el uso de sus facultades reglamentarias que en el numeral 2 de dicho artículo 143 pueda establecer ahí el tipo de prohibición y al rubro al cual se deberá computar esta suma de gastos por considerarse que corresponden a gastos de campaña. Por último, me gustaría destacar dos apartados adicionales en donde se propone confirmar la determinación del Instituto Nacional Electoral, ya que son asuntos donde hemos tenido la oportunidad de conocer casos concretos y que, sin duda, dotan de consistencia y congruencia a esta resolución. El primero es el que tiene que ver con las erogaciones respecto de los representantes partidistas, así como conteos rápidos y encuestas de salida, todas durante la jornada electoral. En primer lugar, respecto a las erogaciones de los representantes generales y de casilla de los partidos políticos durante la jornada electoral, con relación a la reforma hecha a los artículos 199, párrafo 4, inciso G y 216 bis, párrafo segundo, en donde se señala que se consideran como gastos de la jornada electoral las aportaciones y los pagos en dinero y en especie que realicen los partidos políticos candidatos a sus representantes de casilla y generales, y esto se propone confirmar. Aquí hay que decir, y hago un paréntesis para señalar que esto ha generado múltiples debates, toda vez porque existe la duda razonable en torno a si dichos gastos y dichas conceptos benefician o no benefician a una campaña electoral, toda vez que los tres conceptos se dan ya en una fase en la cual las campañas han concluido con 3 días de anticipación. Sin embargo, en atención a lo ya resuelto por la Suprema Corte de Justicia, y ha sido una convicción de este tribunal el regirnos por aquellas cuestiones que la Corte ya se ha pronunciado y que aunque haya sido de manera general en torno a la invalidez como gasto ordinario de algunos de estos conceptos, es que hemos optado por considerar que son gastos de campaña y que ahí deben ser computados la totalidad de estos 3 gastos. Aquí prácticamente se toma todo lo ya razonado en otros proyectos de la sala donde se han estudiado los casos concretos, cuyos primeros antecedentes los encontramos en los recursos de apelación 686 y 687, todos de este año, en donde se determinó que si bien tales gastos se actualizan el día de la jornada electoral, como ya dije, finalmente deben ser computados al gasto de campaña. Ahora bien, respecto al tema de los conteos rápidos y encuestas de salida en la jornada electoral, con relación a las reformas hechas por el artículo 216 bis, párrafo quinto, corre una suerte semejante, a mi modo de ver, toda vez que bajo los mismos argumentos expresados respecto a los representantes de casilla,
Se confirma que dichos recursos, al contar con un carácter intermitente y no permanente, deben ser computados a los gastos de campaña, pues solo tienen lugar de manera específica y única durante la etapa de la jornada electoral y no de manera recurrente o frecuente, por lo que dichos ejercicios deben ser considerados como un gasto que se reporte y se compute para las campañas electorales beneficiadas, insisto, aunque a veces no se beneficien, pero intermitentemente ahí es donde se hace patente dicho gasto y por lo tanto deben sumarse al tope de gastos atinente para los efectos legales conducentes. Por último, quisiera referirme a las aportaciones en especie de simpatizantes, que es lo que corresponde al artículo 95, numeral 2, inciso C, fracción I del Reglamento de Fiscalización, en el que tenemos el tema de las aportaciones en especie de simpatizantes con motivos de la reforma recaída al artículo 95 que ya cité del Reglamento de Fiscalización, donde la determinación del Consejo General del INE no es contraria a la determinación adoptada por este tribunal al conocer del recurso de apelación 20-2017. Es más, la misma obedeció a lo razonado en dicha determinación, en la que se declaró la inaplicación del artículo 56, numeral 1, inciso C de la Ley General de Partidos Políticos y 95, numeral 2, fracción primera del Reglamento de Fiscalización, en las porciones normativas que establecen que las aportaciones voluntarias y personales de los simpatizantes a favor de los partidos políticos únicamente se pueden realizar durante los procesos electorales. Lo anterior porque las aportaciones de los simpatizantes operan como uno de los medios que permiten la materialización del derecho de participación política al permitir apoyar para la consecución de los fines de los partidos con quienes se encuentran identificación ideológica, no solamente en la etapa del proceso electoral, sino también en razón de fomentar la vida democrática, lo cual puede circunscribirse únicamente, no puede circunscribirse únicamente a un momento determinado, sino que, por el contrario, rebasa cualquier límite temporal. Este criterio fue recogido en la jurisprudencia 6-2017 con el rubro aportaciones de simpatizantes a partidos políticos. Es inconstitucional limitarlas a los procesos electorales. En la especie, me parece que la autoridad responsable con la modificación no limita la entrega de aportaciones por parte de simpatizantes a una temporalidad específica, sino que se trata de una actividad susceptible de ocurrir en cualquier momento del año, calendario, estableciendo únicamente una presunción legal en el sentido de que aquellas que se pacten durante los procesos electorales deberán ser reportadas en los informes respectivos de precampañas o campañas a fin de que sean gastos que se computen a los topes respectivos. Eso de manera muy sintética, magistrados, es lo que consiste en las cuestiones fundamentales y novedosas del proyecto que someto a su consideración, con la convicción de que se trata, como ya dije, de criterios que ya han sido muchos de ellos aplicados en casos concretos en los últimos 4 procesos electorales que tuvieron cabida este año 2017 y que vienen esta resolución respecto a la impugnación, al lineamiento, a las reformas al reglamento de fiscalización, vienen simplemente a plasmarse de manera general y armónica con lo que este tribunal ha resuelto, pero también, por supuesto, con las disposiciones legales del legislador, del constituyente y, por supuesto, también con el esfuerzo que ha hecho el Instituto Nacional Electoral en torno a las reformas a sus reglamentos de cara a una
mayor fiscalización de los usos de los recursos públicos y por supuesto de la transparencia del gasto público para fines político-electorales. Es cuanto, magistrada presidenta, muchas gracias.